Conviene, en el contexto de la novena, conviene recordar la manera como la mamá especialmente esperaba a ese hijo. En este hermoso grupo hay muchas mujeres que tienen esa experiencia de la maternidad. Es difícil para nosotros los varones acercarnos a la profundidad de sentimientos, preguntas, inquietudes, alegrías, esperanzas que vive una mujer durante ese camino. Pero yo quiero destacar que no era solo ella. Podemos decir que en las entrañas de la Virgen era todo un pueblo el que estaba esperando. Eso lo cuenta el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. Aquella mujer del Apocalipsis representa a la Virgen María, pero también representa a todo un pueblo que necesita del Mesías. Y si lo pensamos bien, no es solamente un pueblo, sino todos los pueblos. Si a mí me preguntan cómo sería una novena bien hermosa, yo creo que la más bonita es aquella en la que cada uno de nosotros puede descubrir desde su propia realidad: yo necesito de Jesús. Qué bonito que un niño, que una niña, que un joven, que una persona mayor, adulto, casado, separado, viudo, que cada uno de nosotros pueda llegar a esa conclusión. Porque cuando uno empieza con esa frase, la siguiente frase es: Jesús quiere llegar a mi vida. Y ahí es donde realmente nace y se fortalece la esperanza, como la tuvo la Virgen María. ¿Y cómo hace uno para descubrir que necesita de Jesús? La Biblia entera es la historia de eso. La Biblia entera es la historia de cómo muchas personas han descubierto eso, necesitar de Jesús, necesitar del Mesías. Todos nosotros tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Por ejemplo, cuando uno tiene buena salud, pues ese es punto fuerte. Si uno tiene una buena situación económica también, si uno es inteligente o tiene estudios, si uno tiene buenos amigos, todos esos son puntos fuertes. Y uno también tiene sus puntos débiles. Quizás le faltan algunas de esas cosas. O quizás uno parece que lo tiene todo, pero adentro le falta alegría, o le falta paz, o le falta sentido. Yo estoy muy impactado por la cantidad de gente que supuestamente es exitosa y que sin embargo llega a una situación de suicidio. ¿Cómo llega entonces uno a descubrir que necesita de Jesús? Es un itinerario que la Biblia nos lo presenta. Y es lo que yo he preparado por la invitación de Saulo, es lo que yo he preparado para compartirles hoy. Con la esperanza de que estos días de novena pues nos sirvan a todos. El que les está hablando también necesita de Jesús. Yo necesito reencontrarme con Él y que Él sea verdaderamente el Señor de mi vida. Eso no es ponerse un hábito o decir yo soy sacerdote y ya quedó todo resuelto. Entonces el camino que nos lleva a descubrir a Jesús es un camino que pasa por varias etapas. Yo creo que lo primero es descubrir que hay una realidad fea, apestosa, aburrida, dañina, que corrompe, y esa realidad es la que la Biblia llama el pecado. Cuando uno le dicen pecado, uno dice ya me empezaron a hablar de religión. No. Mire, si usted tiene un amigo y usted puso su confianza en esa persona y esa persona lo traiciona, usted puede ser ateo, puede ser musulmán, puede ser budista, pero a usted no le gusta que lo traicionen. Y usted siente, esa persona me hizo un daño. Si usted entra en un negocio, usted compró algo y luego descubre que lo que le vendieron no era lo que le dijeron que le iban a vender, como denuncia la misma Biblia, ¿no? Aquel comerciante que utiliza una balanza con trampa, por ejemplo. Usted no tiene que ser cristiano, usted no tiene que ser religioso, usted podría ser ateo
Y sin embargo a usted no le gusta que le hagan eso. Y usted siente, si la gente sigue robando, se va a dañar mucha confianza en la sociedad. Ese es el pecado. El pecado no hay que considerarlo como un tema de religiosas, de misioneros o de sacerdotes. El pecado es todo ese tipo de cosas que uno hace y que le hacen a uno y que uno se va dando cuenta que eso empobrece. Si usted tiene su esposa y por allá otro señor empieza a enamorarla y a sonsacarla, usted se da cuenta que eso no es bonito, usted se da cuenta que eso hace daño, probablemente usted se pone violento. En algunas sociedades hay muertos por eso. Entonces el primer paso es descubrir que el pecado existe. Sin ese paso uno no ve a Jesús por ningún lado. El segundo paso, que Israel, el pueblo de la Biblia, tomó mucho tiempo en descubrir, es que el pecado no solamente es un problema de otros, no es nada más que el gobierno, no es nada más los comunistas o los pobres o los ricos, sino que el pecado también está dentro de uno. Porque todos los que estamos aquí, pues caemos en eso, uno cae en incoherencias. Uno dice cosas y luego obra al revés. Por ejemplo, a uno no le gusta que le digan mentiras, pero a veces uno sí dice mentiras. Entonces, descubrir que uno tiene pecado adentro, eso también es importante. Cuando uno ha hecho esos dos descubrimientos, es decir, que sí hay pecado, y repito, no lo tome como una palabra religiosa, tómela como una realidad de la vida. Y usted descubre que eso también está dentro de usted, usted ya descubrió el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no es otra cosa sino el descubrimiento de que hay una ley. Esa ley la llevamos cada uno adentro a través de lo que se llama la conciencia, nos enseña el Papa Juan Pablo II. Hay una ley y esa ley en el fondo es una ley universal. Pero es muy bonito cuando esa ley se pronuncia en la Biblia porque aclara muchas cosas. Usted piense, por ejemplo, en el caso de los mandamientos. Una vez más le digo, no piense los mandamientos en términos de religión, aunque claro, hay una relación inmediata cuando se dice amarás al Señor tu Dios. Pero piense por lo menos los mandamientos que vienen después y usted se da cuenta que una sociedad donde no se honra a los papás va mal, una sociedad donde hay mentira, una sociedad donde hay muerte, una sociedad donde el sexo se convierte en un juguete, esa sociedad va mal, eso no acaba bien. Y claro, la experiencia de la vida muestra que eso es así. Entonces así llegamos al tercer paso, que es el tema de la ley. El tema de la ley, el tema de la ley de Moisés es un tema muy profundo, porque como decía un autor francés que me gusta mucho, la Biblia es el libro que me lee, no solo lo leo yo, sino la Biblia me lee a mí. La Biblia me ayuda a descubrir cosas de mí. Entonces ya en el Antiguo Testamento uno empieza a descubrir una serie de cosas adentro de uno y uno clarifica muchas cosas. Entonces ese es el tercer paso, la ley. Pero luego viene el cuarto paso, que es el que describe San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Ese séptimo paso es que uno se da cuenta de las cosas y sin embargo uno a veces no tiene la fuerza para hacerlas. Uno se da cuenta de cómo debería ser el mundo y cómo debería ser uno y a veces le falta fuerza para realmente vivirlo y para hacerlo. En ese punto hay que irse al profeta Isaías en el capítulo 63 o 66, siempre se me confunden, donde dice Isaías en una súplica a Dios, para mí es de las súplicas así más profundas, le dice Isaías al Señor, ojalá rasgaras el cielo y vinieras. Que es como cuando usted dice esto no lo arregla nadie, o es como cuando usted dice esto solo lo arregla Dios, porque esas son las dos posibilidades del ser humano. O usted llega a la conclusión, esto no lo arregla nadie, y usted se vuelve una persona cínica que únicamente piensa en sus propios intereses y el resto que se pudra, hasta que le salga otro más astuto que le ponga el pie en el cuello a usted. O la otra posibilidad, que es la que ofrece la Biblia, es, hombre, abrámonos a la posibilidad de que hay una salvación. Y ahí es donde viene Isaías, y ahí es donde uno descubre la fuerza de la oración. No todas las personas llegan a ese punto, casi siempre, esto lo hemos hablado muchas veces con mi hermano Saulo,
Casi siempre uno llega a ese punto es por una crisis. Las puertas por las que uno suele llegar a Dios suelen ser las puertas de las crisis. Porque mientras uno tiene suficientes puntos fuertes, uno cree que en eso se agarra. Pero cuando tiene que enfrentar tremenda enfermedad, tremenda ruina, tremenda bancarrota o un accidente, entonces las cosas cambian. Siempre cito el caso de ese carro en el que iban 5 personas, todos jóvenes, todos felices, y pues bueno, sucede un accidente y cuando se despierta del coma, una de estas muchachas pues empieza a preguntar por los amigos y todos muertos. Eso definitivamente pues hace que usted se cuestione, eso definitivamente hace que usted diga, oiga, yo realmente, ¿en qué estoy? Y es ahí cuando uno descubre esa necesidad profunda. Yo creo que es ahí donde uno realmente empieza a hacer una oración. Muchas de las personas que están aquí tienen o tenemos esa experiencia. La experiencia como de un límite, por un dolor profundo. Yo digo, en un mundo perfecto no debería ser así, o sea, uno debería encontrarse con Dios siempre por las buenas, pero la mayor parte de nosotros no hemos sido así. La mayor parte de nosotros ha sido una dificultad, ha sido una cosa que hace que finalmente uno se abra. Entonces es ahí donde viene el siguiente paso, el cuarto paso, que es ese descubrir, hombre, yo necesito realmente que Dios me ayude. O sea, Dios no es una decoración en mi vida, no es un recuerdo de mis papás, no es un simple atavismo cultural. Yo necesito que Dios me ayude. Y es ahí donde viene la palabra esperanza. Y es ahí donde empieza uno también a darse cuenta que aunque uno tenga todos estos puntos positivos, que todos, repito, los tenemos, aunque uno tenga esos puntos positivos, pues la verdad es que uno es una persona con profunda necesidad. Y al descubrirse uno con profunda necesidad vienen muchos regalos bonitos, que son los que encuentra uno en José, en María, en los pastores y en toda la gente de Navidad. Y esos regalos bonitos, ¿cuáles son? Pues por ejemplo la humildad. Si uno siempre se apoyó en que tenía plata o la familia de uno era de plata, pero uno pasa por una cosa de estas, entonces uno ve que sí, la plata está bien, pero la plata no es todo. Y así con las demás cosas. Entonces ahí va uno como entrando en el camino y va entrando uno como en la lógica de estas personas. Repito, como José, como los pastores, como los magos, esos llegados de Oriente y como tantas otras personas. Pero sobre todo la que más nos enseña, la que más nos ilustra es la Virgen María. Bueno, mi deseo, y con esto termino, es ese, que cada uno de nosotros pueda llegar a esa experiencia. No simplemente esto es algo que otros hacen o algo que se acostumbra, es que yo mismo necesito. Y cuando uno llega a ese descubrimiento y cuando uno hace esa oración, pues también toma ese camino de la Virgen, que es un camino tan bonito, un camino de humildad. Y por supuesto, Dios no deja responder esas oraciones. Les invito ahora a que sigamos pues en nuestra novena y que Dios a todos los que estamos aquí nos regale esa experiencia de saber que sí lo necesitamos y saber que Él ciertamente nos responde.